Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Esperamos que muy bien. Gracias por un día más en participar con nosotros en un nuevo webinar. Hoy estamos con BIM y vamos a hablar sobre ransomware y un poquito sobre cómo abordar estrategias para proteger y garantizar la disponibilidad de los datos ante el panorama actual de ciberataques. También, pues, cómo identificar la actividad maliciosa, cómo acelerar el tiempo de respuesta. Para todo ello, hoy contamos con la participación de Javier Fernández, socio director de Omega, y con Víctor Pérez Domingo, Senior Systems Engineer de BIM. Tendrá una duración aproximada de unos 35 minutos, 35 a 40 minutos, y que dedicaremos el final para abordar todas las preguntas que nos planteéis en la sesión. Tenéis habilitada la sección de preguntas y respuestas y las veremos al final. Las podéis hacer de manera anónima o con vuestro nombre. El chat, dejadlo únicamente para todas las cuestiones relacionadas con la plataforma, si tenéis problemas con el audio, el vídeo o cualquier otra duda que os pueda surgir. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión a viva voz, podéis levantar la mano y os la habilitaré enseguida. Y bueno, por mi parte, sin más preámbulos, quiero dar paso a Javier Fernández y espero que paséis un ratito agradable con nosotros y luego hablamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Me gustaría agradecerles a su asistencia a este seminario organizado por Omega y BIM. Omega es una compañía que lleva casi 30 años en el mercado dedicándose al mundo de las infraestructuras para data centers, a la seguridad, al puesto de trabajo, en definitiva, a soluciones que nos ayudan a almacenar, procesar y proteger los datos. Con el incremento del volumen de datos, la organización de la economía, el offer de servicios de Internet, la explotación, gobierno y protección de los datos se ha convertido en algo imprescindible para cualquier compañía. Y es esta última parte, la protección de los datos, lo que nos trae aquí. Es decir, el disponer de una buena solución de backup que nos proteja es hoy en día algo imprescindible para cualquier organización, ¿vale? Y sin más, le cedo la palabra a Víctor, que nos explicará todos estos temas. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Bueno, ya me han presentado. Ahora voy a, si encuentro la pantalla correcta, compartir la pantalla. Y si por favor me podéis confirmar que ya la estáis viendo. La estamos viendo, Víctor. Sí, genial. Bueno, pues como ya me han presentado, me he incidido mucho en esto. Soy Víctor Pérez, Systems Engineer de BIM para España y Portugal. Y voy a llevar yo esta sesión, unos 40-45 minutos, en la que os queremos contar pues, un poco el escenario actual de cómo están las cosas en cuanto a los ataques de ransomware, que están creciendo de una manera bastante dramática, sobre todo en los últimos meses, las nuevas variantes que hay de estos ataques de ransomware, qué nuevos riesgos están trayendo y pues, cómo podemos tomar una serie de estrategias que nos ayuden a protegernos y a minimizar el impacto, digamos, que tienen estas soluciones, así como, bueno, pues todas las tecnologías de BIM que nos van a ayudar en este tipo de cosas. Pero antes de entrar un poquito más en el fondo de la cuestión, en el detalle, quiero empezar hablando de algunos conceptos claves de backup. Probablemente la mayoría de vosotros ya los conoceréis, pero siempre merece la pena cuando uno se enfrenta a un problema bastante complejo, pues volver a los basics, volver a los conceptos clave fundamentales para a partir de ellos empezar a... Lo primero de ello, vaya, me dicen por aquí que estoy silenciado, no sé si me estáis oyendo. ¿Entiende bien, Víctor? Sí, vale, es que me había saltado aquí un mensajito, un pop-up de que está usted silenciado. Entonces, por eso me había despistado. Bueno, hablaba de volver a los fundamentos, a lo básico, y lo primero es hablar de esta regla del 3-2-1. Esto realmente no es un invento de BIM, esto es un digamos, estándar de facto del mundo de la protección del dato. Seguro que esto nos habéis oído contarlo a nosotros en BIM y a muchos otros fabricantes. Esta regla, básicamente, lo que viene a decir es que si yo quiero tener la certeza, la garantía de que mis datos están seguros y van a ser recuperables, necesito tener por lo menos 3 copias del dato. Esto sería el dato de producción, que realmente está en el entorno productivo y con el que estoy haciendo cosas, un primer backup de esos datos, lo que hacemos con nuestros backups diarios, etcétera, etcétera, y para securizar eso, una segunda copia de ese backup. En BIM la ventaja es que el uno está ligado al otro.
De manera que una vez que yo tengo esta primera copia del backup, ya no necesito volver a impactar en producción para sacar esa segunda copia. Dicho esto, pues la siguiente parte de la regla del 3-2-1 nos habla de tenerlo en dos medios distintos. Básicamente aquí de lo que hablamos es de que esta copia del dato y este backup y esta copia del backup estén en dos medios diferentes para evitar aquello de pues, que si está en el mismo dispositivo y lo pierdo, pues perdería la misma jugada toda la información de backup. El uno a lo que se refiere es a tener uno de ellos offsite. Es decir, tenerlo en una ubicación distinta a la original. Intentar de alguna manera partir esto por la mitad y que cada uno de ellos esté en un sitio diferente. A mí me gustaba mucho una slide que teníamos antes, que tenía aquí una cajita con otro 1 adicional, que venía a decir que uno de los datos debía ser offline. Básicamente es lo único que es seguro hoy en día, algo que no está conectado a nada. Luego hablaré un poquito más de esto, de lo que sería el AirGap o cómo proteger estas cosas. Y por último, el 0. Esto ya sí es cosecha propia de BIM, que es algo que es bastante interesante, el poder garantizar que no voy a tener un error al recuperar el backup. Verificar un backup no es ver que el fichero se ha escrito correctamente, verificar un CRC, un hash o algo por el estilo. Verificar que un backup es correcto es hacer el trabajo de simular el volver a ponerlo en producción. Y esto en un entorno legacy es bastante complejo de hacer, porque tienes que efectivamente simular en un momento de no producción una parada del sistema y hacer el recovery. Con nuestra tecnología Azure Backup esto se puede hacer de manera automatizada en un entorno de sandbox sin impactar en producción. Por lo tanto, volviendo a la base, pues de lo que estamos hablando en esta regla del 3-2-1 es de tener la garantía de que mis datos están seguros, pase lo que pase. Pero esta regla del 3-2-1 realmente solo me está hablando de la mitad de la película. La mitad de la película sería el backup. Estaríamos hablando básicamente del RPO, el Recovery Point Objective. O dicho de otra manera, todo lo que os he contado hasta ahora, lo único que me garantiza es que desde el momento en el que yo tengo un problema, tengo la garantía de que voy a poder recuperar los datos a un momento anterior del tiempo. Evidentemente, el objetivo es que este RPO sea lo más pequeño posible, lo más próximo a cero que pueda. Intentar recuperarme en un momento bastante próximo en el tiempo. Pero como os decía, esto es solo la mitad de la historia. Al final, el otro parámetro crítico dentro de estos conceptos básicos es el RPO, el Recovery Time Objective. Es desde que tengo este problema, cuánto tiempo tardo en volver a tener el dato disponible. Y este es realmente crítico, porque actualmente no tener el dato disponible significa perder dinero, no tener el negocio operativo y perder tiempo. Por lo tanto, esta estrategia del 3-2-1 es básica, me va a garantizar el tener ese punto de recuperación, pero no dice nada acerca de cómo acelerar estos RTOs. Y de eso es de lo que os voy a hablar en las siguientes slides. Pero antes de entrar en eso, vamos a centrarnos un poco en la caja esta de Buttage, el fallo. Bueno, pues estás hablando de que la continuidad de negocio es clave, que hay que tener el dato disponible, etcétera. ¿Realmente pasan estos desastres tan a menudo? Pues sí, efectivamente, tenemos todo tipo de desastres y cualquiera que se dedique al mundo de IT pues sabe que estas cosas ocurren habitualmente. Hombre, probablemente un terremoto, un fuego, una inundación, una tormenta, son cosas más raras de ver, por lo menos en nuestro país. Pero sí es muy fácil ver errores humanos, accidentes del tipo de una obra fuera del edificio se carga una línea de comunicaciones y me quedo aislado. Pero por no extenderme en todo ese tipo de cosas, me voy a centrar en el tema del que íbamos a hablar hoy, los ataques maliciosos, tanto de personas externas como internas, pero en estos términos de ransomware estamos hablando de ataques maliciosos que llegan directamente dentro, se cuelan dentro de nuestra infraestructura. Todo esto tiene una historia, siento que la slide está un poquito atrasada y acaba en 2016, pero me viene muy bien para ilustraros, bueno, pues que realmente esto no es algo nuevo. Este tipo de ataques ya arrancan en el año 2005 y como veis es algo que ha ido creciendo hasta el punto en el que más o menos rondando la mitad del 2014, finales, principios de 2015, hubo una explosión de este tipo de ataques, convirtiéndose en lo más usual en cuanto a ataques, a ciberataques contra las empresas. Y estas cosas ocurren constantemente. Podemos, remontando la vista atrás desde esos primeros ataques a, como os decía, a partir del 2015 en adelante, estos ataques son algo que están a la orden del día y rara es la semana que no tenemos noticias. Recientemente todos fuimos conscientes del ataque que sufrieron tanto Everis como la SER como otras empresas españolas, en aquel ataque masivo a gran escala. Y hace apenas 3 semanas, pues nuestro país vecino en Portugal, EDP, que es una empresa muy grande, sufrió también un ataque de ransomware
y ni más ni menos que les pedían casi 11 millones de dólares por devolver la información. Estos ataques, además, digamos que se han radicalizado bastante. El ataque de ransomware típico lo que hace es inflarte, propagarse, encriptar tu información. Y el rescate te lo piden por devolverte la información a su estado original, es decir, desencriptarla. Ahora estamos viendo un nuevo tipo de ransomware que es todavía más peligroso. Estamos hablando de un ransomware que, además de hacer eso, te roba la información y la amenaza es publicarla en Internet. De esta forma, digamos que están atacando algo que nos preocupa a todos. Ya eso puede tener implicaciones legales. Dentro de que para todos es muy malo perder los datos, pues bueno, puedes llegar a plantearte, me lo han encriptado, pues lo pierdo todo, intentaremos salir adelante empezando desde cero. El problema es que si ese dato te lo han robado y lo hacen público, puedes estar cometiendo un delito como responsable de los datos, por GDPR, todo este tipo de legislaciones que tenemos, pues puedo estar a expensas de tener represalias legales y de tener un problema muy serio por este tipo de cosas. Como os digo, al final, este tipo de ataques ocurren todos los días y además no hay un sector específico al que estén orientados estos ataques. No podemos decir, no, son empresas del sector de las telecomunicaciones o son empresas farmacéuticas. No, realmente esto, ¿qué es lo que pretende? Sacar dinero. Y para sacar dinero hacer una amenaza. Y esa amenaza nos afecta a todos, desde nuestro ámbito privado hasta el ámbito de cualquier empresa en la que puedas trabajar. El perder los datos es crítico, el que los publiquen en Internet es todavía más crítico. Por lo tanto, esta amenaza nos afecta a todos. Todos estamos a expensas de poder sufrir un ataque de ransomware en cualquier momento. Hasta aquí las malas noticias, no quiero ser agorero en esta tarde. Vamos a empezar a hablar a partir de ahora de, bueno, muy bien, esta es la realidad, esto es lo que ocurre, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Bueno, pues una vez asumido que ya la pregunta no es ¿lo tendré o no lo tendré?, sino ¿cuándo lo tendré?, pues llega el momento de plantearse estrategias para protegerse. Evidentemente, aquí hay una primera cosa que no he dicho antes, que yo creo que es obvia, pero merece la pena que la comente. Nuestra perspectiva no es la de evitar el ataque, para eso tenemos otro tipo de soluciones y necesitamos la colaboración de otros departamentos de la empresa, los departamentos de seguridad, los firewalls, etcétera. Todo ese tipo de cosas son los que están en primera línea para protegernos frente a esos ataques. Yo de lo que os voy a hablar a partir de ahora es, muy bien, se han colado, se han soltado esas barreras, ¿qué puedes hacer tú para ayudarnos? Y en ese punto, pues bueno, tenemos aquí una slide que nos desgrana un poquito más lo que os he contado antes del RTO y el RPO. Básicamente, desde que yo soy consciente del ataque y tengo toda la infraestructura parada, pues tengo que asumir ese periodo de pérdida de datos, o RPO del que os hablaba hace un momento, es decir, cuánto tiempo hacia atrás en el tiempo me tengo que ir a buscar un dato válido que no esté encriptado, y una vez que tengo eso, empiezo a recuperar cosas. Aquí ocurre un periodo de tiempo en el que no hay servicio. Estoy impactado y estoy todavía reaccionando, analizando qué ha pasado, cómo me voy a recuperar de esta, de dónde voy a recuperarme, etc. Luego tenemos un periodo de recuperación limitada en la que he podido levantar los servicios críticos, donde el RTO tiene que ser lo menor posible. Pensemos que yo ya he perdido bastante tiempo en este espacio de aquí del tiempo de reacción y necesito acelerar este RTO. Ahora os contaré cómo. Y una vez llegado ese tiempo de funcionalidad básica o alcanzada esa funcionalidad básica, pues ya llegaríamos a recuperar la funcionalidad completa y llegar al uso normal de nuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, una manera, teniendo esta línea temporal en la cabeza de tratar de protegerme de las cosas, sería dividir mi línea temporal, mi actuación, en dos hitos principales. El momento en el que tengo la infección y el momento en el que estoy sufriendo el exploit. ¿Qué es lo que puedo hacer antes de sufrir el ataque o de tener esta infección? Bueno, pues aquí entran bastantes cosas que, si bien evidentemente yo os las voy a comentar ligadas a la tecnología propia de BIM, son reglas generales. Lo primero de ellos es seguir la regla del 3-2-1 que os he contado hace un momento. Hacer pruebas extensivas con Surbackup para garantizarte que tus backups sean recuperables. Utilizar la potencia del Cloud Tier para conseguir esa regla del 3-2-1 y tener más de una copia del dato. Pero vamos a verlo con un poco más de detalle. A fin de cuentas, de lo que se trata, como os decía hace un momento, es de ser un maestro de la regla del 3-2-1. Tener muy claro que necesito tener mis 3 copias del dato en 2 medios distintos. Para eso, pues me voy a valer de nuestro producto básico, BIM Backup and Replication, el core de nuestro producto, que me va a permitir proteger tanto entornos virtuales como entornos cloud. Tenemos una solución. Debería de aparecer por aquí también el
físico, a ver si me acuerdo algún día de actualizar esta slide, ¿de acuerdo? Ah, bueno, lo tenemos un poquito a la derecha. De tal manera que yo pueda tener esta primera copia de todo mi entorno, mi primer backup de todo mi entorno. Y a día de hoy con Vim podemos hacer esto para cualquier carga de trabajo. Lo podemos hacer como os enseñaré en la siguiente slide. Vamos a pasar, que va a ser más sencillito, para entornos virtualizados de manera nativa, sin agente, con SX, Hyper-V, Acropolis, etcétera. Para entornos físicos, con nuestros Vim Agent for Windows and Linux. En modo standalone tenemos para Solaris, ICE, etcétera, pero bueno, no entraré en esos ahora. Y también nuestras soluciones para cloud. En Azure o en Amazon puedo hacer una protección bien con los Vim Agent o bien con los productos que acabamos de lanzar, nativos para AWS y para Azure. Vim Backup para Azure, Vim Backup para AWS, que me van a realizar este backup, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata es de realizar esa primera copia del backup y después realizar lo que nosotros llamamos un backup copy job o llevarte la segunda copia del backup. Con esa parte vamos a garantizarnos estas dos primeras partes, las 3 copias del dato en los 2 medios distintos. ¿Qué 2 medios distintos aconsejamos para esto? Bueno, pues evidentemente un primer almacenamiento para el backup de repositorio, un tier 1, llamémoslo así, que en mi escenario ideal debería ser una solución que sea muy rápida para hacer backup, pero también muy rápida para recuperar. Ahora hablaremos un poco más en detalle de todo esto, pero aquí ya podemos tener unos primeros consejos. Si esto que yo utilizo como primer medio para repositorio no es una solución basada en Windows, ya tenéis un primer filtro contra el ransomware. Si esto está montado sobre un servidor Linux, pues es más difícil que el ransomware lo ataque. En cualquier caso, una best practice que recomendamos habitualmente es decir, no metas eso en dominio, tenlo fuera de tu dominio con los usuarios administrator, administrador, root desactivados y ten exclusivamente un usuario Vim admin, backup admin, que sea el que pueda escribir ahí. Con eso ya tenemos una primera barrera bastante efectiva frente al ransomware, porque no va a poder saltarse eso y encriptarme los datos del backup. Como medida de protección adicional, pues tendremos que llevarnos una segunda copia, bien a un almacenamiento secundario con características similares al primero en cuanto a lo que he contado, o bien directamente a un medio offsite, que ahora veremos un poco cómo podemos hacer esto con otras tecnologías como repositorios basados en Object Storage. Otra cosa bastante interesante es que yo puedo utilizar bien para este primario o bien para este secundario algo a lo que no acceda directamente escribiendo ficheros, sino algo a lo que acceda a través de una API. Estamos hablando de utilizar pues, una appliance de duplicación, un Store Once, un Data Domain, un Exagrid, un Quantum, cualquiera de estos dispositivos que van a ingerir esos datos que Vim me están enviando, pero al no estar escribiendo dato crudo, sino estar haciendo una llamada por API para escribir esa información, pues ya no tengo el riesgo de que eso sea encriptado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el resumen de todo esto es asegúrate de cumplir con tu regla del 3-2-1 y presta atención a cómo tener ese 1 del dato que tenemos offsite. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues una manera primera y muy sencilla de hacerlo es, evidentemente, enviar un dato a cinta. Ahora os lo contaré con un poquito más de detalle, creo que dejé un par de slides por ahí para comentarlo. Puedes usar discos rotados o puedes utilizar nuestra tecnología de Scale Out Backup Repositories. ¿Qué hace esta tecnología? Bueno, pues un Scale Out Backup Repository en Vim, esto es una tecnología que está lanzada desde hace ya bastantes años. Básicamente lo que me construye es un repositorio lógico que está constituido de varios repositorios físicos o extents. Esto originalmente se planteó para tener el enfoque bien de ganar rendimiento, bien de ganar escalabilidad de una manera transparente. En vez de comprar un mega dispositivo de repositorio de backup y tener un punto único para acceder, pues puedo comprar 3 más pequeñitos, pues seguir con el ejemplo que tenemos ahí, y acceder a ellos en paralelo. Eso era un Scale Out Backup Repository orientado al performance. Pero también podíamos hacerlo orientado al locality, a la localización del dato y permitirme de esta manera pues, crecer de una manera sencilla. Todo nos ha pasado, que dimensionas tu solución de backup, calculas que vas a necesitar 200 teras y a los 6 meses te has quedado sin espacio. Bueno, pues un Scale Out Backup Repository es una herramienta maravillosa para poder añadir un extend y hacer crecer eso de manera transparente sin tener que rehacer tus backups. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta tecnología junto con la integración para el Object Storage? Pues lo que vamos a crear es un Scale Out Backup Repository que tiene un primer tier, que llamamos Performance Tier, que básicamente está constituido de algunos de los repositorios tradicionales de Vim.
bien un Direct Attached Storage, un DAS, un servidor Windows o Linux con un porrón de disco interno o con un volumen presentado de manera externa, un NAS, directamente un pad de red, o bien una playas de duplicación, pues como os decía, los que os he comentado antes, idealmente al que accedemos por API, por sus APIs nativas para evitar este problema de la encriptación. A esto lo que vamos a hacer es añadirle una segunda capa que vamos a llamar Cloud Tier. Lo estáis viendo aquí marcado en verde. Este Cloud Tier básicamente es un repositorio de objetos S3, S3 compatible, Blob Storage o IBM Cloud. De tal manera que tenemos una manera que de forma automática es capaz de hacer un tiering y moverme los datos del backup de ese primer performance tier que tendré on-premise a este Object Storage que voy a poder tener on-premise o en la nube. Ahora hablaremos un poquito más de por qué esto es interesante y cómo puedo hacerlo. Virtualmente esto me va a dar una capacidad ilimitada. Al final esto es lo que yo puedo ir pagando en ese repositorio de objetos. No tenemos cargos adicionales. Os he contado que esto está dentro de la funcionalidad Scale Out Backup Repository. Por lo tanto, si tengo una licencia Enterprise o superior, tengo esta funcionalidad ya incluida sin tener que pagar por un coste adicional. Y además no me asocia a ningún tipo de almacenamiento en concreto porque lo voy a poder ir modificando. Esto funciona de una manera transparente para el usuario y para el administrador. Una vez que tú lo has configurado, básicamente le tienes que decir qué política quieres utilizar para mover el dato a este repositorio de objetos, con qué periodicidad, y él solito se va a encargar de hacer las cosas que necesite hacer para mover los datos sin que tú te tengas que preocupar de nada más. En la versión 10 hemos añadido un modo de funcionamiento nuevo, que ahora os contaré, y hemos añadido dos funcionalidades de seguridad, que es lo que me quería centrar de cara a este tema del ransomware que estamos hablando. El primero de ellos, encriptación. Y aquí, por favor, no me lo asociéis solo a lo que estoy contando en un repositorio de objetos. Una best practice es que tu backup esté encriptado siempre. Nosotros tenemos encriptación en todo punto de la copia del dato, desde el origen hasta el destino. Podemos, evidentemente, las comunicaciones van cifradas, van encriptadas, pero podemos llevarnos el dato encriptado y podemos encriptarlo al llegar al repositorio. Y esto es crítico hoy en día. Si os acordáis, hace unas pocas slides os he contado que el ransomware ahora mismo está teniendo una variante nueva en la cual lo que hace es robarme los datos para amenazar con hacerlos públicos. Bien, pues si yo he tenido la vista de utilizar una estrategia de encriptación, en nuestro caso con AES 256 bits, ese dato que yo tengo en el repositorio de objetos está encriptado y no es accesible para nadie. ¿Que he tenido la mala pata de que me han entrado, me han robado la información y se la han llevado? Perfecto, tendrán tropecientos teras de información que no les vale para nada porque está encriptada. Por lo tanto, el consejo encarecido es encriptad vuestros backups. No solo esas cintas que se va a llevar una empresa o un medio externo. Encriptemos todos los backups. La otra funcionalidad que hemos añadido buscando más seguridad es la inmutabilidad. Hay un tag en la API de S3 de Amazon que nos permite hacer un object lock, que básicamente esto es como el worm, es como las cintas worm, es un write once, read many. Lo que hacemos en pocas palabras es decirle a BIM, oye, este repositorio que estás utilizando contra este S3, me lo marcas como inmutable, es decir, ya he escrito el dato, a partir de ahora aquí ya no puedes escribir. A mí me gusta llevar esto al ejemplo, para los que tengamos más años, de cuando en las cintas de casete partías la pestañita de arriba para que no se pudiera grabar por accidente, ¿vale? La gracia que tiene esto es que alguno me diréis, sí, pero en aquella época lo que hacías era ponerle un celo por encima a la cinta y ya se podía volver a escribir. Bueno, si es verdad, afortunadamente, como esto a fin de cuentas es un tag software, una vez marcado no se puede quitar. Mi punto aquí es, aunque un usuario malintencionado pueda entrar en vuestra infraestructura, pueda entrar en la consola de BIM y se haga con las credenciales, no va a poder eliminar nada de ese repositorio S3 porque está marcado como inmutable. No se lo va a permitir la tecnología. Bueno, y contado esto, os voy a contar un poquito cómo funciona la solución para que entendáis por qué con esta medida se ha mejorado drásticamente la protección y sobre todo la resiliencia frente a un posible ataque por ransomware. Básicamente los backups de BIM tienen la forma que estáis viendo ahora en pantalla. Un ficherito VBK de backup de BIM es un fichero de un backup full. Todos nuestros backups contienen dos cosas. Estas cajitas azules que estáis viendo aquí, que son los metadatos, y luego las cajitas verdes, que serían los datos propiamente dichos del backup. Esto nos permite cosas muy interesantes, como por ejemplo una funcionalidad muy diferencial nuestra, que es que el backup sea autocontenido.
Esto quiere decir que, a diferencia de otras soluciones en las cuales tú necesitas un índice, un catálogo, como quieras llamarlo, que te diga qué tienes en el backup, que por supuesto requiere mantenimiento, requiere que a su vez le hagas un backup a eso, y que tienes el problema de que si pierdes eso, tienes una tonelada de ficheros de backup que no te valen para nada porque no tienes el códice para interpretarlo. En nuestros backups todo esto ya va dentro del backup. Con lo cual, suponiendo la catástrofe absoluta en la que lo pierda todo y solo me quede el ficherito VBK, dentro ya contiene la información necesaria para poder hacer recoveries. Esto es así hasta el punto de que tú montas un bin backup en blanco, le apuntas al repositorio y le dices que importe y te importa todo el contenido y a partir de ahí haces recoveries. Y si ni siquiera tienes tiempo de eso, te coges el portátil, te descargas de nuestra web una herramienta que se llama Vim Extraction Utility, que es como el WinZip pero para backups de Vim. Puede entender este formato y te puede extraer de ahí una máquina virtual. Bueno, esto como historia un poco de lo que son los backups autocontenidos de Vim. ¿Qué es lo que hacemos en este nuevo Copy Mode que lanzamos con V10? Pues básicamente, en el momento en el que yo he terminado mi daily backup sobre ese performance tier que os decía antes, este de aquí, una vez que lo he terminado, inmediatamente me llevo una copia de esto al Object Storage, al S3 compatible, al Blob Storage o al IBM Cloud. De manera que, como veis, tengo un juego doble de datos. Tengo una primera copia del backup en el performance tier y tengo una segunda copia del backup en el repositorio de objetos. ¿Vale? Digamos que de alguna manera pues has hecho un control-C, control-V. He copiado mis datos, ya tengo dos copias y tengo una buena protección contra el ransomware. ¿Por qué? Pues básicamente porque esta flecha que os he pintado aquí hacia la nube es una API, son llamadas de API. Suponiendo que yo no haya seguido las best practices que os he contado y que este primer performance tier no esté en dominio, no tenga administrator, no tenga root, etcétera, etcétera, o por lo que sea haya caído y me lo hayan encriptado, siempre tengo una copia en el Object Storage autocontenida y autorrecuperable. Lo que hace chulo este avance es que puede funcionar de manera simultánea, si soy capaz de pasar de slide, con el modo Move. El modo Move es con lo que se lanzó esto originariamente el año pasado. ¿Qué hacíamos en el modo Move? Pues deshidratábamos el fichero VBK, nos llevábamos la información al completo al Object Storage y on-premise solo me quedaba con la carcasa del ficherito de backup con los metadatos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues esto lo hacemos por varios motivos, pero los más importantes. Esta flecha no tiene coste. Yo ya estoy pagando el S3, el Blob o el que sea, no tiene coste. Si yo quiero recuperar algo y tengo que hacer una lectura y tengo que leer este dato en la otra dirección, eso sí tiene coste. Eso es lo que se llama un egress cost. El problema de ese coste es que si yo hago muchas llamadas y descargo mucha información, pues la factura se dispara. ¿Qué es lo que ganamos con mantener este fichero deshidratado? Pues que cuando tú quieres recuperar algo, no tienes que coser a llamadas de API a ese repositorio de objetos para leer el metadato y entender qué hay ahí. Yo ya lo tengo en casa, con lo cual te puedo abrir el Vim Explorer, te puedo decir, mira, esto es lo que hay en el backup, esto es lo que podrías recuperar. Y en el momento en el que tú dices, pues este es el dato que quiero aplicar, ahí es cuando se descargan cosas. Y aquí es donde viene la segunda parte interesante de esto. No necesito descargar el repositorio completo. Aquí hay una tecnología que se llama Intelligent Block Management, en la cual, pues imaginaos que tú tienes esto establecido en 14 días y necesitas recuperar algo del día 15. Pues evidentemente eso ya está en el Object Storage. Pero Vim no necesita descargar el fichero de backup completo del día 15. Gracias a estos metadatos que yo tengo ya en casa, voy a poder comparar qué diferencias hay entre el backup del día 14, que es el más lejano que tengo en prem, y el backup del día 15, que es el que ya tengo subido a la nube. Busco diferencias, descargo solo los bloques que necesito. Una vez más, estás reduciendo estos costes de egress y reconstruyes el backup. Hasta aquí todo muy inteligente, pero lo que me decían muchos clientes cuando solo teníamos este modo Move es, ya tío, pero es que si tienes un ataque por ransomware, el protocolo lo primero que hace es que cortes comunicaciones con Internet. Si eso está en la nubecita, no lo puedo bajar. Perfecto. Pues ahí es donde entra la magia de la tecnología y lo que os quería contar respecto al ransomware. Tiremos una línea por aquí. Puedo utilizar el modo copia para un short term retention y puedo utilizar el modo move para el long term retention. ¿Qué hago con esto? Pues básicamente hago mi backup diario en este performance tier muy rápido e inmediatamente saco una copia para un repositorio de objetos que voy a tener con una vida de 2 o 3 días. ¿Y cómo hago que esto no dependa de la nube? Pues montándome un S3 compatible. Si os acordáis, dentro de los tipos soportados que os comentaba al principio, estaban los S3-like o S3 compatible. ¿Cómo puedo montarme un S3 compatible en casa? Pues muy sencillo.
directamente comprando un hardware que hable eso, que todos los fabricantes actuales de hardware tienen alguna solución que habla S3, y si no tengo presupuesto, no quiero montar eso, me lo quiero hacer yo en casa, un servidor con disco, un Red Hat Linux, un SUSE Linux y un módulo de CEF. Y ya tienes un S3 montado en casa. ¿Con esto qué gano? Pues que si yo tengo un ataque de ransomware, no he seguido las best practices o por lo que sea, te fumigan el performance tier que os contaba antes, tu primera copia, sé que voy a tener un repositorio de objetos on-premise que no depende de la nube y que no va a estar encriptado porque voy a estar hablando por API. ¿Y por qué solo 2 o 3 días? Pues obviamente porque en este escenario a mí lo que me interesa es que el RPO sea muy pequeño, es decir, recuperarme de lo que tenga más próximo en el día. Te diría que con un día te vale, pero bueno, si tienes la mala pata de que en el backup de ayer ya te habías llevado alguna máquina, digamos, pocha, ya alguna máquina infectada por el virus, pues por eso, digamos, 2, 3 días, 4 días, para saber que, bueno, pues en una mala podría irme a 2 días atrás. Una vez que he resuelto eso, estoy resolviendo mi problema urgente, que es el volver a un backup muy próximo en el tiempo. A partir de ahí, ya con un ataque de ransomware no es tan normal que yo vaya a querer volver a un punto de hace 7 semanas, 7 días. Ahí es donde entraría el long term. Es decir, bueno, pues me monto esta estrategia en 2 niveles. Tengo primero una retención corta en un S3 Lite on-premise, que me da la resiliencia y la barrera definitiva contra el ransomware, y después, pues ya pasados esos días, lo que hago es llevármelo a un archivado a un repositorio ya pues propiamente en la nube. Con este punto yo creo que más o menos ya queda claro que con estas tecnologías, con esta batería de técnicas que os he dicho, pues estamos en condiciones de, si tengo el ataque de ransomware, pues poder sobrevivir a él. Si aún así no me convencen estas tecnologías, soy más tradicional o quiero tener otro enfoque, pues como os decía, al final tenemos una tecnología que sigue siendo maravillosa, que es la de cinta, que me da el AirGap 100%. ¿Qué es el AirGap 100%? Pues básicamente es, tienes un medio, conectas, haces el backup y sacas el medio y lo guardas en un cajón. Esto lo podemos conseguir con cintas, con discos rotados, pero bueno, por no extenderme en esto, con cintas, sí, hoy en día con cintas, podemos hacer esto y tener un AirGap realmente válido y conseguir pues esos archivados de larga retención. Por último, ¿qué más cosas puedo hacer antes de tener ese ataque? Os comentaba lo de los 0 errores o el surbackup. Es muy desagradable el día que tienes un problema y tienes que ir a recuperarte, descubrir que tu backup está corrupto o que la máquina, una vez que la has sacado del backup, no funciona porque me la llevé en un estado en el que tenía un pantallazo azul, tenía cualquier cosa. Nosotros resolvemos esto y una best practice que damos es prográmate un trabajo de surbackup por lo menos una vez a la semana. Surbackup es una tecnología que lo que va a permitir es, utilizando nuestra tecnología vPower NFS, que básicamente permite arrancar una máquina virtual pero directamente desde el backup sin descomprimirla. Por cierto, en V10 hemos lanzado la mejora de este motor y ahora se puede hacer esto de cualquier backup contra vSphere. Pues bien, lo que hacemos es lanzar este Instant VM, montamos un Virtual Lab, que básicamente es un host SX o Hyper-V, montamos un Virtual Switch sin conexiones de red para que esto no le impacte a nadie y levantamos las máquinas y le hacemos una batería de pruebas. Tengo Herbit a nivel de hipervisor, tengo ping a la tarjeta de red y una vez que ya sé que el sistema operativo está vivo, pruebo la aplicación. Mira, es que esto era el Active Directory, el SQL y el Exchange. Pues primero arrancar el Active Directory, ya out of the box tiene las pruebas para probar un controlador de dominio, hacer sus pruebas de, oye, esto me emite una query preguntando por una U, por un usuario, lo que sea. Correcto, ha funcionado. Siguiente, el SQL. Mira, el SQL está vivo, responde queries, tal, vale. El Exchange, misma cosa. Una vez que ha terminado esto, pues lo que haces es generarte un informe y decirte, oye, yo bien, te garantizo que el backup de tal día a tal hora es recuperable, porque he simulado la recuperación y he sido capaz de hacer que las aplicaciones funcionen. Con lo cual, esto es definitivamente una cosa que debemos de tener orquestado en nuestra estrategia para hacer de manera regular y estar completamente seguros de que mi software será recuperable. El cero famoso, la regla del 3-2-1. Y con SurBackup esto va de manera totalmente automatizada. Hay otra cosa que podemos hacer ahora en V10, pero me la dejo para el siguiente bloque de cosas, ¿vale? Con esto digamos que ya más o menos estaríamos preparados y habríamos hecho todo lo que puedo hacer desde el punto de vista de la protección del dato con mi estrategia de backup y de replicación. Llega el momento de la infección. ¿Estoy sufriendo el ataque? Pues normalmente, os insisto, no me quiero yo atribuir o no queremos atribuirnos aquí tareas de otros. Tendrás unos firewall, tendrás un departamento de seguridad que lo habrá detectado. Pero aún así, nosotros podemos ayudar con una serie de tecnologías. Por ejemplo, con BIM-1. BIM-1 es nuestra herramienta de monitorización y análisis que es capaz de monitorizar de manera proactiva todo mi entorno.
tanto no solo la parte de backup, sino también la parte de pues, mis entornos de virtualización, las máquinas que tengo protegidas con un agente, etcétera, etcétera. La potencia de Beam One es muy grande, genera muchos tipos de informes, pero el que me interesa hablando de esto es un informe que se lanzó hace ya un par de versiones y que ahora se ha potenciado, que es una alarma de potencial ataque por ransomware. Básicamente, como Beam One está analizando la infraestructura, está recibiendo las medidas de lo que ocurre, es capaz de tener una idea de qué es normal y qué no es normal. ¿Qué hace típicamente un ataque por ransomware? Lee los datos del disco, los encripta y los vuelve a escribir. ¿Eso traducido computacionalmente qué es? Pues una cantidad de ellos a disco brutales para las lecturas y las escrituras y un consumo de CPU descomunal para hacer la encriptación. Pues Beam es capaz de repente decir, anda, pues mira, esta máquina de repente se le ha disparado respecto a la tendencia que yo tengo, las IOS y el consumo de CPU. Te salta la alerta y te dice, potencialmente aquí hay un ransomware, deberías de echarle un vistazo a esto. Evidentemente, pues oye, puede ser que en esa máquina hayas instalado un BitLocker y esté cifrando la máquina y seas tú, bueno, pues ya está, descartar la alerta, o a lo mejor efectivamente te está entrando algo y deberías proceder a hacer la limpieza y el aislado de esa máquina, ¿de acuerdo? Una cosa que hemos lanzado en V10, que os decía, ahora os comentaré, esta parte de la reutilización del dato también me valdría para haberla puesto antes, pero por no repetir la slide os lo cuento aquí. Antes de sufrir el ataque hay una cosa muy interesante que puedo hacer con esto, que es el análisis de seguridad, ¿de acuerdo? En Beam tenemos una serie de tecnologías que nos permiten hacer cosas con tus datos antes de llevarlos a producción. En este escenario, pues probablemente alguno me podréis decir, es muy fácil que yo le haga un backup a una máquina que tiene un ransomware, pero que no se haya manifestado y que el antivirus todavía no lo haya cazado porque es muy nuevo, es un zero day threat, y no hay firma del antivirus. Y yo eso me lo he llevado al backup. Bueno, nuestra solución hasta ahora era, tenemos una funcionalidad que se llama Secure Restore, mediante la cual cuando tú vas a hacer el recovery, te para la máquina en un punto intermedio en el que permite inyectar el antivirus para ver si está limpia, sin haberla llevado a producción. ¿Que está limpia? Perfecto, la mueve a producción automáticamente. ¿Que no? Te pregunta qué hacer, si abortar la recuperación o llevarla a producción sin tarjetas de red para que esto no te impacte. Tenemos muchas cosas que podemos hacer con un backup, con los datos de un backup sin sacarlo del backup. Lo que se plantearon nuestros ingenieros es, joder, pues vamos a dar una API para que esto sea accesible, no solo para los usos que nosotros hemos pensado, de una recuperación granular, un Secure Restore, un Stage Restore. Con esta API puedo hacer cosas como lo que os he señalado en el circulito, decir, bueno, pues yo me voy a establecer una rutina todos los últimos domingos de cada mes, voy a lanzar un security analysis a lo que tengo en el backup. Es decir, le voy a pedir a Beam que a través de esta API maravillosa que me está ofreciendo, me presente los datos que tengo en el backup para tirarles el antivirus. A lo mejor esa máquina que el día 5 yo me llevé al backup con un virus que no había sido detectado por el antivirus, cuando el día 30 el antivirus esté actualizado y tenga firma, ya sí lo cazo. De esta manera puedo saber que eso está infectado mucho antes incluso de llegar a tener el problema. Esta API pues, también nos puede servir para muchas cosas en este ámbito, pues por ejemplo para todo el tema de DevOps y poder ir preparando cosas antes de necesitar rearrancarlas. Bueno, en este punto en el que ya hemos sufrido el ataque, Beam One nos ha ayudado, lo hemos detectado, decir, vale, pues yo ahora me vuelvo a la línea temporal que nos habías contado, ya estamos en esa fase en la que hemos pasado el periodo ese de caos de Dios mío, nos atacan, ¿qué hacemos? Nos ponemos a recuperar cosas. ¿Cómo reducimos el RTO, el Recovery Time Objective? Y para eso tenemos una batería de tecnologías que son súper potentes, empezando por Instant Recovery, las funcionalidades avanzadas para recuperación del NAS que hemos lanzado ahora en V10, el Security, el Stage Restore que os contaba hace un momento. Voy a empezar por el primero, aunque lo he nombrado antes de pasada. Este Instant VM que os he explicado antes, en versiones anteriores te permitía hacerlo de una máquina de VMware de la que tuviera un backup en VMware, de una máquina Hyper-V de la que tuviera un backup de Beam en Hyper-V. Ahora lo podemos hacer, y además de una en una. Ahora esto lo podemos hacer para cualquier cosa de la que tú hayas hecho un backup con Beam y además en modo bulk, en modo múltiple. Es decir, en este escenario en el que tú ya lo has parado todo y tienes que recuperar, puedes lanzar un Instant VM sobre vSphere de algo que tenías en un servidor físico y lo habías protegido con un Beam Agent, por supuesto, de las máquinas virtuales que tenías en el propio vSphere o incluso de cosas que tenías en el cloud, en Azure, en Amazon o donde sea. Y puedo arrancarlo en cuestión de minutos directamente en vSphere. Tremendamente potente y rápido. Otra opción que tengo para reducir el RTO es decir, bueno, pues como yo tengo una inversión en una infraestructura que probablemente es muy potente, esto del Instant VM lo podría hacer
directamente desde el repositorio de backup, ese tier 1 que os he contado, o si yo tengo, perdonadme a ver si sale, integración con las snapshots de mi cabina de producción, aquí vamos a pulverizar tiempos tanto de RTO como de RPO. ¿Y esto en qué se basa? Pues esto se basa en una cosa que en BIM llamamos Backup from Storage Snapshot Only Job. Básicamente es un trabajo de backup como cualquier otro, pero que una vez que te ha garantizado la consistencia a nivel de aplicación de la máquina, en vez de empezar a llevarse el dato al repositorio, lo que hace es dejarlo en una snapshot que tienes en la cabina. Se hace la consistencia a nivel de aplicación, se hace la snapshot de VMware, se habla con la cabina, se pide la snapshot del volumen que contiene esa máquina, que ya de regalo te vas a llevar, que hay varias máquinas por volumen, con lo cual te llevas varias, y yo esto lo puedo orquestar para que se ejecute cada hora o cada media hora si la cabina tiene capacidad para hacer esto. La retención que necesito es muy poca, porque esto lo que me va a servir es para tener el primer punto de recuperación casi instantáneo ante este tipo de incidencia o de cualquier otra. Por lo tanto, cuando yo hago mi backup diario, pues ya no necesito esto y me lo puedo tirar todo para atrás. De esta manera, pues básicamente lo que vamos a tener pues es que si tú a las 12 de la mañana has detectado el ataque, has tenido que parar la infraestructura, etcétera, etcétera, tu RPO ya no es hasta las 8 de la tarde del día anterior. Tendría que haber buscado el 12 AM, disculpadme. Ya no estás hablando de irte 14 horas atrás a buscar tu backup más próximo. Estás hablando de que en el peor de los casos, si esto lo estás haciendo cada hora, tu punto de recuperación más cercano en el tiempo está hace una hora. Si además a esto le has utilizado la nueva tecnología que ahora soportamos también en Snapshot, que es el procesado de los transaction logs de las bases de datos, que se puede hacer cada 15, 10 minutos, sabes que además las bases de datos las vas a poder recomponer casi hasta el instante antes de tener el ataque. Y la recuperación desde aquí, precisamente porque esto es una snapshot que está en la propia cabina, es rapidísimo. Con lo cual esto me va a permitir reducir drásticamente tanto el RTO como el RPO. Traducido a negocio, voy a volver a tener el dato disponible en el menor tiempo posible. Si hablamos del backup de NAS, que como probablemente muchos sabréis, hemos lanzado la versión nueva en esta V10 en febrero, tiene una serie de ventajas únicas, pero no me voy a centrar en hablar de ellas hoy porque esto nos daría para otro webinar. Es una solución totalmente software-defined, que se come cualquier tipo de NAS que tengas, tiene soporte para Snapshot, es muy eficiente a la hora de hacer backup porque no va verificando todo el árbol de directorios mirando fichero a fichero, tenemos una tecnología que mira a ver qué ha cambiado y qué no en base a unas huellas. Pero en este tema del ransomware, aquí lo interesante es que vamos a tener integración también con las snapshots, lo cual nos va a permitir hacer una recuperación, a ver si la veo, point in time. Voy a poder hacer un rollback a un point in time. Una vez detectado el ataque por ransomware, etcétera, etcétera, puedo volver a un punto concreto en el tiempo sin necesidad de recuperarme todo el NAS de golpe, ¿vale? Más cosas, pues esto me he hecho yo un spoiler a mí mismo hace un momento. Os he contado lo que era el Secure Restore. Si no he estado utilizando la API para verificar que los backups están limpios, vamos a sacar la slide entera. Cuando vayas a hacer la recuperación, pues hazlo con el Secure Restore, en el que básicamente lo que hacemos es, en nuestro servidor de montaje, preparamos los discos de la máquina antes de recuperarla para que tú puedas inyectar el antivirus. Si ese antivirus no canta nada, pues pasas la máquina a producción y si la cantas, pues decides para la restauración o procedes sin tarjetas de red. Lo guay de esto es que me preguntaréis, ¿y qué matriz de compatibilidad hay con antivirus? Pues básicamente cualquiera que corra en Windows, porque este Mount Server es un Windows, y cualquiera al que yo pueda invocar por PowerShell o por CMD. Out of the box ya viene la integración obviamente con Windows Defender, porque este servidor de montaje será un Windows y tendrá Windows Defender, y de regalo también out of the box viene la integración con ESET y con Symantec para los que proporcionamos el ficherito XML de configuración. No es ciencia de la NASA, es a ese servidor de montaje, es decir, vas a lanzar un antivirus, este es el XML. Y el XML lo que contiene es dónde está la ruta del ejecutable de ese antivirus y los parámetros con los que hay que lanzarlo. No tiene más. Como veis, una tecnología muy sencilla de poner en marcha, con su complejidad a la hora de desarrollarlo, pero muy sencilla para mí como administrador de poner en marcha y que me va a garantizar, a fin de cuentas, que esto que me llevo a producción está totalmente limpio. Y lo bueno de esto es que el Secure Restore lo puedo utilizar para cualquier tipo de recuperación que quiera hacer. Lo puedo hacer para el Instant VM que os he contado hace un momento, lo puedo hacer si quiero hacer recuperaciones full,
tradicionales de las de toda la vida. Lo puedo usar en los Direct Restore To, en nuestra capacidad de recuperarte un backup directamente en Azure o directamente en AWS. Esto es muy interesante. El plantearte, mi entorno on-prem está destruido, voy a lanzar las cosas críticas contra la nube, que es prácticamente instantáneo, y luego ya cuando arregle el on-prem, haya vuelto a desplegar la infraestructura, pues ya me planteo bajarlas. Nosotros podemos hacer esto con un Direct Restore. También puedes hacer esto a la hora de restaurar solo un disco, pasarle antivirus, esto que os acabo de contar, o con los agentes. Y todo esto del Direct Restore que os contaba hace un momento es lo que nosotros llamamos la movilidad sencilla de cargas de trabajo. Cualquier backup de BIM es susceptible de que tú le hagas este Direct Restore a AWS o Azure. Es un asistente, es un wizard, 4 o 5 pasos muy sencillos, que os podéis imaginar lo que tiene. Vale, me estoy llevando una máquina que en origen era una máquina virtual VMware que estaba pinchada al switch no sé qué, o era una máquina física que tenía una NIC conectada por un cable Ethernet. ¿Cómo traduzco eso a la nube? Pues mira, el desplegable de redes que me he encontrado en tu cloud, en Azure o en AWS, esta red, pues mira, pínchalo en esta. Ese tipo de configuración, y luego lo que es el proceso de conversión de esa máquina, ya fuera física, virtual o lo que fuera, a una instancia en la nube, se hace de manera automática. Por ejemplo, en AWS pues se contempla hasta el convertir el UEFI en BIOS normal. Si lo que tengo en origen es un servidor físico, pues probablemente tendrá menos de 4 o 5 años, ergo va a tener una UEFI y no una BIOS. En AWS no hay UEFIs, son BIOS de las de toda la vida. Pues también contempla hacer eso. En este punto, el que esté mirando más allá dirá, vale, pero entonces una vez que yo tenía esta máquina virtual aquí en on-premise y me la he desplegado en AWS, ¿cómo le hago backup a eso? ¿Necesito comprar licencias adicionales? Pues no. Con el lanzamiento de V10 llega una modificación de nuestros ficheros de licencia universales, de nuestros ficheros, perdón, de nuestras licencias por instancia, que ahora llamamos WUL, Vim Universal License. Esta instancia te está protegiendo esa máquina física, por iros a un ejemplo muy concreto. Yo decido que esa máquina, por lo que sea, ha muerto y la tengo que recuperar en Azure, la licencia de BIM se va con la máquina Azure. Puedo seguir haciéndole backup a esa máquina de Azure porque la licencia es portable. Y termino ya todo esto con la última slide, que esto os lo he contado antes bastante en detalle cuando os he puesto el dibujito con los metadatos y tal. Los backups de BIM son portables. Esto ya lo he comentado antes, son autocontenidos, son portables, me permite hacer cualquier tipo de recuperación. Y una cosa muy interesante que no he contado antes es que la recuperación siempre es viable, incluso aunque no tenga licencia. En BIM me gusta decir que no hacemos rehenes. Tú puedes tener tu infraestructura de BIM, usarla durante el tiempo que sea y pasados X años decides que no quieres usar BIM, dejas de pagar tus licencias, siempre vas a tener una herramienta de recuperación gratuita que te va a permitir sacar los datos de tu backup y recuperarlos. Por mi parte, nada más. Con esto agradecer a Omega el que nos haya cedido este ratito para poder contaros todas estas cosas. Agradeceros a vosotros el que hayáis dedicado, pues al final creo que me he alargado un poquito más de los 40-45 minutos que tenía previstos. Y pues nada, agradeceros eso, que nos hayáis atendido y nos quedamos aquí por si hay alguna pregunta. Gracias a ti, Víctor. Sí, tenemos un par de preguntas aquí en la sección. Te lanzo la primera de Alain Gómez. ¿La encriptación en qué porcentaje reduce la velocidad del backup? Uy, esta pregunta voy a decir, un poco comprometida. La verdad es que va a depender un poco de los recursos que le hayas dado al proxy. Nosotros la encriptación la hacemos en origen, o bueno, el proxy, que es el que se encarga de leer el dato del origen, del VMware o del Hyper-V. Si es un VMagen es un poco distinto, pero digamos que lo hace el propio VMagen. Él es el que se va a encargar del proceso de encriptación. Por tanto, si tú ese proxy lo has dimensionado muy corto de CPU y de RAM, te va a alargar enormemente la ventana de backup, porque el proxy tiene una carga muy alta haciéndose encriptación. Si lo has dimensionado correctamente y tienes las CPUs necesarias, la memoria necesaria, no debería de impactarte demasiado. Por lo menos no tanto como para comerte la ventana de backup entera. Pero vamos, dar una cifra así, pues depende de eso, depende del tamaño del dato original. La verdad es que no tengo un porcentaje. De esto te incrementa un 15%, pues no lo sé. Impactará más o menos en la medida de lo bien que hayas dimensionado el proxy. La encriptación esa es 256 bits, por cierto, no sé si lo había dicho antes. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Tenemos dos más. ¿Qué pasa si tengo que reinstalar BIM y he perdido o no me acuerdo de la clave que usé para encriptar mis backups?
haber seguido las best practices. Esto pasa mucho, el que tú cuando montas el trabajo y dices, quiero encriptar el backup, pongo una clave, pones la clave y luego se te olvida. Esto está contemplado. A ver, por una parte, deciros una cosa importante. Esto es un poco como lo que dice Apple con el iPhone y con iCloud. Si usted encripta esto y pierde la clave, nosotros no podemos acceder al dato. Nosotros lo tenemos aquí guardado, pero está encriptado y no podemos acceder. Es decir, no podemos abrir un caso en soporte y que un ingeniero de BIM se conecte por una puerta trasera y lo desencripte. Es la base de la seguridad. Esto está encriptado, nadie puede acceder. Lo que sí proveemos es un mecanismo de defensa con esto. Tenemos una herramienta que se llama BIM Enterprise Manager, que es gratuito. El consejo es despliega BIM Enterprise Manager, y lo que hace BIM Enterprise Manager es que tiene una funcionalidad que se llama algo así como Password Protection, en la que es capaz de saber qué claves o de almacenar esas claves con las que tú has hecho esta encriptación, por supuesto securizadas. Si tú estás en este escenario y lo destruyes todo, montas el BIM en blanco y lo que haces es desde este Enterprise Manager añadir el nuevo BIM en blanco. Y ahí lo que ocurre es un proceso, uno de estos por challenges, por retos, en el que el BIM Enterprise Manager garantiza que el BIM Backup and Replication que se está conectando es legítimo y que eres tú el que lo está haciendo. Si supera estos retos, pues te habilita la extracción, digamos, de la clave para pasar al VBR y que pueda entender el backup. Todo esto está perfectamente documentado en la guía de usuario. Muy bien. ¿Tiene sentido todavía usar cintas? Nos preguntan por aquí. Pues a riesgo de que alguien me llame antiguo, yo creo que sí. De hecho, yo creo que lo he contado antes cuando he hablado del AirGap. La cinta la llevamos matando 10 años, pero no acaba de irse. De hecho, siguen saliendo generaciones nuevas de LTO. No es mi opción preferida, lo reconozco. Para mí es mucho más interesante un enfoque como el que he contado, de utilizar nuestro soporte para Object Storage con los dos modos, con el copy y con el move, de manera que con el move yo puedo hacer ese archivado de larga retención encriptado y securizado en la nube, pero no dejo de reconocer que a fin de cuentas sigues dependiendo de que eso se lo mande un tercero y tal. Siguen siendo un gran medio las cintas y además en muchas ocasiones probablemente hasta más barato que ese repositorio de objetos. Yo para backups de larga retención, pues por ejemplo los trimestrales, los semestrales, los anuales, los sigo viendo que tiene todo el sentido del mundo. Pero ojo, haciendo bien las cosas, que me hace mucha gracia la gente que dice, no, yo es que hago el backup, me llevo la cinta y ya esto está fuera y no le acerco imanes ni nada para que no se borre. Y te la dejan en la oficina al lado de la ventana. Maravilloso. Cuando llegue el verano y le pegue a su sol directo y se ponga a 50 grados, te has quedado sin cinta. Teniendo cuidado de no caer en esos viejos problemas de no cuidar el medio, yo creo que sí, sigue teniendo sentido para determinados casos mantener las cintas, por lo menos para los archivados de larga retención. Aquellos a los que no vas a tener que acceder de manera habitual. Muy bien. Pues tenemos un par más, si tienes tiempo aún. José Manuel Rodríguez, claro, nos comenta, ¿alguna app oficial para Android o iOS y controlar desde el móvil los backups realizados? No, app oficial no. Y desde aquí ya os digo que yo no escalo eso internamente. Lo que nos faltaba ya el tener que verificar el backup desde el móvil. Ya es no tener vida. No, es una broma. No hay aplicación oficial y que yo sepa no hay en mente o en roadmap sacar una app para móvil, ya sea Android, iOS o lo que sea, para gestionar el backup. Si lo quieres hacer, a fin de cuentas, tú te puedes montar un BIM Enterprise Manager, que es una consola web, con lo cual puedes acceder desde el móvil si quieres, pero a través del Enterprise Manager, que como decía antes es gratuito, o sea que tampoco tiene coste. Muy bien. Joaquín nos pregunta aquí, ¿dónde se custodian las claves de cifrado del backup? Es lo que acabo de comentar. BIM Backup and Replication utiliza una pequeña base de datos interna en la que graba solo los datos de inventario, de lista de trabajos de backup, etcétera. No te deja utilizar encriptación ni te deja utilizar ninguna de estas cosas avanzadas si tú no habilitas el Password Protection Manager y habilitas el backup de eso encriptado. De tal manera que esas claves se guardan encriptadas y se hace el challenge con el BIM Enterprise Manager, lo que os he contado hace un momento. De acuerdo. Nos queda una más, de David Urbano. ¿Un data domain con DDBoost como primer repositorio también sería seguro? Es muy buena pregunta. A ver, técnicamente y sobre el papel, sí, porque si yo estoy hablando de DDBoost, estoy hablando por API, con lo cual el ransomware no me puede encriptar el DDBoost. Otra cosa es que yo ya tenga el ransomware, la máquina está encriptada y cuando yo le haga el backup me la lleve encriptada.
Eso es otra cosa que ahí el DDoS pues no puede hacer nada porque no es su tarea. En ese sentido me he dejado antes. Eso Bingwall lo va a detectar. Porque básicamente cuando a ti te pasa eso y te llevas la máquina encriptada al backup, lo que ocurre es que todo el dato es nuevo. Todos nuestros mecanismos de change block tracking, de eliminar swap, deleted blocks para ahorrar espacio no funcionan y es como hacer un backup full. De tal manera que Bingwall enseguida se da cuenta de eso y dice, hoy yo estaba esperando un incremental y lo que me llega aquí es una pedrada de información que aquí algo huele. Probablemente esté encriptado. Eso es otro tema. Pero el tema de que se encripte el repositorio, no. Si tú estás hablando de dboost, no se puede encriptar. Dicho esto, supongo que la pregunta viene, he oído rumores que yo no puedo confirmar porque no lo he visto de primera mano, de ciertos escenarios en los que se ha encriptado un DDoS porque lo que ha hecho el atacante es saltarse la protección del DDoS y escribir dentro de él. Habría que preguntarle a DLMC, ya os digo que yo he oído el rumor pero no lo he podido verificar, yo no he encontrado a ningún cliente que le haya pasado esto. Y en cualquier caso, a fin de cuentas, aquí vuelvo a la cuarta slide, regla del 3-2-1. Ten el DDoS, ten el data domain, pero ten un segundo medio para hacer otra copia de ese backup, por si acaso. Pues perfecto. Ya no nos queda más, Víctor. Pues por genial, mi porque así parte... acabamos dentro de la hora planificada, aunque yo me haya alargado hablando. Sí, sí. Bueno, ya los tenemos así acostumbrados a cumplir el horario. Pues muchas gracias, Víctor, y a todos por asistir hoy. Hoy hemos empezado horario de tarde para cambiar un poco. Desde Marketing os enviaremos la presentación como siempre y también el link al vídeo. Esperamos que os haya gustado. Víctor, pues muchas gracias de nuevo por ayudarnos a Omega. Un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Y nada más, pues muchas gracias por venir hoy y esperamos veros en próximas sesiones. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.